Noticentro 1, CMI. Nueva pelea entre alcaldesa Claudia López y gobierno nacional. Alcaldesa dice que el presidente debe responder por el pico del desempleo. Fuerte agarrón en la Comisión Primera del Senado termina en acuerdo entre senadores opositores y uribistas. Gremios critican reactivación económica y gobierno responde. Más de 18,000 pruebas COVID se han perdido por irregularidades en las muestras. Uso máximo del tapabocas debe ser de 8 horas. Hay que aprender a salir como adultos, pues, porque yo no soy la mamá, pues yo soy la alcaldesa. Con regaño de la alcaldesa regresó el madrugón al centro de Bogotá. Lluvias llegan con ola de frío. Hay alerta roja. Ni a Italia ni a Colombia. Ex paramilitar Salvatore Mancuso se queda en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cada día aumenta más el tono de reclamo y la distancia entre los gobiernos del presidente Iván Duque y de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Hoy una vez más la alcaldesa le reclamó al presidente por no emprender medidas eficaces que salven la economía y superen la crisis social. El gobierno le respondió. Las críticas de la alcaldesa las hizo en un evento realizado por Asocapitales y en el cual participaron también los alcaldes de Cali, Cartagena, Leticia y Manizales. Todos reclamaron mayor inversión mediante obras públicas por parte del gobierno nacional, pero la más crítica del presidente, una vez más, fue la mandataria de la capital de la República. Que somos los que prestamos los servicios de salud en el territorio. Fuimos los grandes responsables de que nuestras ciudades pasaran de la mejor manera posible por el pico de la pandemia y superáramos ese primer pico. Es responsabilidad del presidente de la República. Y la alcaldesa reiteró sus críticas por el préstamo a Avianca. Dijo que esos recursos son de alcaldías y gobernaciones. ¿Con qué criterio el gobierno nacional le da 0 pesos a las 8 ciudades capitales de Colombia para el sistema de transporte público que mueve a millones de ciudadanos, que es el principal medio de transporte? Y en cambio sí le da 1.3 billones de pesos a una empresa extranjera quebrada, cuyos propietarios son unos norteamericanos y un brasilero preso por corrupción. ¿Eso con qué criterio se hace, por Dios? Y como es usual en el gobierno nacional, quien respondió a las críticas de la alcaldesa es el secretario general de la presidencia, Diego Molano. Reveló que Claudia López no ha utilizado hasta ahora una línea de crédito por 280.000 millones de pesos que el gobierno nacional dispuso para salvar de la quiebra a los sistemas de transporte masivo, como Transmilenio. De esos 280.000 corresponden a un crédito que podría haber utilizado Bogotá para salvar Transmilenio y facilitar su operación hacia el futuro, porque estamos seguros que lo necesitan y lo necesitan los ciudadanos. Desafortunadamente, hasta el momento no han sido usados. El secretario de la presidencia también le respondió a la alcaldesa que la omisión es corrupción. Molano invitó a Claudia López a que actúe rápidamente para que lleguen los recursos que puedan salvar un sistema que presta servicio especialmente a los más vulnerables. Está claro en la legislación colombiana que la omisión de funciones es una forma de corrupción. Y así, en medio de estas acusaciones, de dimes y diretes, en lo que coinciden tanto el presidente Iván Duque y su gobierno y la alcaldesa Claudia López y su gobierno, es en decir que cada uno de ellos hace más que el otro por sacar a los más necesitados de esta profunda crisis que vive el país. Cerca de 9 millones de víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y de agentes del Estado se beneficiarán con la prórroga de la ley de víctimas que permite repararlas. Pero, presidente, ¿por qué me quita el uso de la palabra? No hemos empezado. Después de una acalorada discusión por los alcances de la ley de víctimas y restitución de tierras, en la Comisión Primera, la norma fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos, tras un acuerdo impensado al que llegaron los senadores María Fernanda Cabal del Centro Democrático, Gustavo Petro de la Colombia Humana y Roy Barreras de la U, el ponente de la iniciativa. Y a los 15 segundos usted me interrumpe. ¿Por qué me interrumpe, presidente? A los 15 segundos. Porque usted interrumpe a María Fernanda, senador Roy. No, usted no aplica las normas solo para usted, senador. Por la reparación de más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellas desplazadas o despojadas de sus tierras. Esas mismas 9 millones de personas coinciden con la población más pobre y vulnerable en Colombia. Ese es un logro de todos los colombianos, porque el trabajo para las víctimas, siempre he mencionado que más allá de la institucionalidad, es el trabajo de todos los colombianos para resarcir ese daño.
que se le ocasionó durante tantos, pero tantos años a esos casi 9 millones de colombianos que hoy tenemos en el registro. La iniciativa, a la que solo le falta un debate en la plenaria del Senado, prorrogará la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras durante 10 años más, hasta el año 2030. Gremios de la producción criticaron la reapertura anunciada por el gobierno y aseguran que están siendo más papistas que el Papa. El gobierno les respondió asegurando que la reapertura no es caprichosa y responde a exigencias sanitarias. Los empresarios le dijeron al gobierno en una sesión virtual en la Comisión Segunda de la Cámara que no hay tal reapertura por las trabas en los territorios. Con un 50% por el pico y cédula estarían trabajando al 28.5%. Y si lo afectamos del 25% del aforo, pues los restaurantes trabajarán al 7,1%. ¿Ustedes creen que es posible recuperarse un sector de esta manera? Es un sector, y hablando del entretenimiento nocturno, que genera cerca de 250.000 empleos directos o personas ocupadas en nuestra actividad. El gobierno respondió que la reapertura no es caprichosa. Compartimos esa sensación de que de pronto quisiéramos que la apertura fuera a una mayor velocidad. Yo creo que en eso fuimos claros y es, frente a la posición del gobierno nacional, el nivel o gradualidad de apertura y de reactivación de los diferentes sectores ha sido consecuencia de la valoración científica y no del capricho. Desde el Congreso pidieron medidas más drásticas para atacar el desempleo. Y lo que ha terminado sucediendo es que se duplica y en algunos casos hasta se triplica el desempleo en algunas regiones del país, como está ocurriendo en el departamento del Tolima, en donde las cifras son realmente aterradoras. Los empresarios pidieron que los pilotos deben ser realidades en semanas y no en meses. La Contraloría General y la Procuraduría denunciaron que Colombia perdió alrededor de 4.000 millones de pesos por errores en la toma y transporte de pruebas para detectar el COVID-19. Luego de consultar el trabajo en 107 laboratorios públicos y privados, la Contraloría y la Procuraduría denunciaron que 18.546 pruebas para COVID-19 fueron mal tomadas, con fallas que van desde la no identificación de la persona hasta la omisión de la cadena de frío en las muestras, razón por la cual fue imposible procesarlas. Más de 18.548 pruebas no fueron tomadas o procesadas de forma correcta, quiere decir que esta misma cantidad de muestras es igual y equivalente a la cantidad de pacientes que no conocieron su resultado. Por estas fallas, el sistema de salud perdió 4.000 millones de pesos, según advirtieron la Contraloría y la Procuraduría, tras pedirle al Ministerio y a la Superintendencia de Salud que adopten los correctivos necesarios. Esta noche el Ministerio de Salud expidió una nueva norma que establece los protocolos para la circulación de personas en espacios públicos y recomienda no usar más de 8 horas el mismo tapabocas. El Ministerio de Salud acaba de expedir la resolución que establece las medidas de protección para evitar la propagación del coronavirus en espacios públicos. Entre las medidas se recomienda que el uso del tapabocas tenga un tiempo máximo de 8 horas. Además, debe observarse el uso correcto de estas máscaras. La parte externa del tapabocas generalmente viene en un color azul o en otro color y las bandas horizontales van mirando hacia abajo. Ahora, la parte interna del tapabocas, que es la que va a tener contacto con nuestra cara, generalmente viene en un color blanco y las bandas horizontales van mirando hacia arriba. El protocolo para espacios públicos también recomienda alejarse de sitios donde se presenten aglomeraciones. El Instituto Anticorrupción, dirigido por Camilo Enciso, anticipó esta noche a Noticentro 1 CMI los resultados de un estudio que adelanta sobre la contratación pública en los primeros meses en que rigió el decreto de emergencia económica debido al COVID-19. Hasta ahora los resultados muestran que una tercera parte de las empresas contratadas tiene alto riesgo de corrupción. Camilo Enciso, exsecretario presidencial de Transparencia y ahora director del Instituto Anticorrupción, anticipó esta noche a Noticentro 1 CMI el informe que presentará la próxima semana y que analiza los contratos firmados por entidades públicas para atender la emergencia por el COVID. Un asunto que llama la atención es que el 30% de las contrataciones fueron con empresas multipropósito, que supuestamente hacen de todo. Es decir, aquellas que dicen saber de todo, pero que a la hora de la verdad no saben hacer casi nada bien.
pasan de construir carreteras y hospitales a proveer kits de alimentación escolar o tapabocas. Más del 51% de los contratos se firmaron en forma directa, sin convocatorias ni licitaciones, lo que dificulta el control social y la veeduría ciudadana. Por eso le hacemos un llamado a la Contraloría para que haga una verificación de esas empresas que hemos identificado como de alto riesgo y que también priorice la auditoría sobre los municipios que están contratando mayoritariamente con ese tipo de organizaciones. El Instituto Anticorrupción calcula que durante los 2 primeros meses de la pandemia se hicieron contrataciones en entidades públicas por más de 12 billones de pesos. Con madrugón comercial, el centro de Bogotá amaneció inundado de gente. La alcaldesa dice que ella no puede ser la mamá de los bogotanos. Tienen que aprender a salir como adultos, pues, porque yo no soy la mamá, pues yo soy la alcaldesa. Este fue el jalón de orejas de la alcaldesa Claudia López ante el caos que se vivió este miércoles en el sector de San Victorino. Como si no existiera el coronavirus, cientos de comerciantes y compradores se tomaron las calles sin ninguna medida de autocuidado. Hay veces somos muy desordenados, nos falta más cultura, como concientizarnos más de lo que estamos viviendo ahorita. El popular madrugón arrancó con el pie izquierdo. El desorden de las calles contrastó con el cumplimiento de los comercios formales. El alcohol y gel sobre el mesón, estar lavándonos las manos cada 3 horas. En el 20 de julio se registraron algunos enfrentamientos entre la policía y vendedores informales por la invasión del espacio público. Hemos estado recibiendo atropellos y persecuciones por parte de la alcaldía local. Ahorita nos tienen ubicado la alcaldía por las bocacalles y por lo general literalmente nos estamos muriendo de hambre. No vendemos nada. Las autoridades distritales se comprometieron a envallar las zonas comerciales para controlar el ingreso. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aseguró a Noticentro 1 CMI que es necesario reglamentar el proceso de selección de las tutelas que pasan a revisión de la Corte. Anunció que impulsará una ley para acabar con los vacíos que tiene ese trámite y para cerrarle la puerta a la corrupción. Jorge Enrique Ibáñez, elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Luis Guillermo Guerrero, anunció que impulsará una ley estatutaria para reglamentar la selección de las tutelas que son revisadas por la Corte, un proceso que actualmente está sujeto a la discrecionalidad de los magistrados. Hay personas que golpean ante determinadas instancias de la Corte o autoridades de la Corte para decir, por favor, seleccione una tutela o no la seleccione. Eso no debe ser sujeto a un aspecto íntimamente discrecional. Ibáñez considera que reglamentando la selección de las tutelas se cierra la puerta a la corrupción y se brindan mayores garantías tanto a las personas como a la misma Corte. Eso debe ser un asunto reglado. Mientras ese tema no se regule, ese es un factor que genera un germen de cultivo de la corrupción. Y eso, para garantía y efectividad de la Corte, debe regularse. Y aseguró que también es necesaria una reforma a la justicia, aunque no de índole constitucional, sino simplemente actualizando los códigos. Esta noche se conoció un contrato por 570 millones de pesos que firmó con el gobierno Santos en 2016 César Reyes antes de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Reyes es el magistrado que encabezó la investigación por la cual hoy en día está privado de la libertad del expresidente Uribe. El contrato por el cual congresistas uribistas cuestionan al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes, fue suscrito en 2016 entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República y la Sociedad Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, cuyo representante legal entonces era César Augusto Reyes en su condición de subgerente. El contrato para una investigación de campo relacionada con el proceso de paz tuvo un monto de 570 millones de pesos. Esta noche, congresistas uribistas consideraron que Reyes debió haberse declarado impedido frente a la investigación al ahora expresidente y exsenador Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, investigación que lideró Reyes como magistrado instructor y por la cual el exmandatario permanece bajo detención domiciliaria. Del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no sé qué pensar, menos que escribir. Si Álvaro Uribe Vélez fue el líder del no en el plebiscito por no querer impunidad ni elegibilidad política para FARC, el magistrado César Reyes debía declararse impedido para llevar su caso por haber firmado contratos con gobierno Santos relacionados con el acuerdo del Centro Democrático. César Reyes fue elegido magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en 2018, 2 años después de haber firmado el contrato con el gobierno Santos, el mismo por el cual es cuestionado desde el uribismo.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se opone a que los militares puedan ejercer su voto en procesos electorales. A los militares colombianos les prohibieron votar desde 1930 por el riesgo de que los superiores obliguen a los soldados a elegir a determinado candidato. El ministro de Defensa considera que esa prohibición se debe mantener. Involucrar a la fuerza pública en controversias políticas sería el peor error que pueda cometerse en el país. Advirtió que el voto podría golpear la cohesión de la fuerza pública. ¿Usted se imagina las campañas en los cuarteles, las campañas en las estaciones de policía? La discusión revivió en el Congreso por un proyecto del partido Colombia Justa Libres, que quiere devolverle el voto a los militares. Arrancó la temporada de lluvias en Colombia. Algunos municipios de Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Cauca ya están en alerta roja. Inició septiembre y a su paso se registran fuertes lluvias y precipitaciones en diferentes zonas del país. En Bogotá no cesan los aguaceros y la baja temperatura, que ha llegado a los 8 grados. Sí, estos días han sido extremos, muy fríos y lluviosos. Yo creo que esto va a generar más problemas a nivel de salud, pues porque las temperaturas bajas aumentan las probabilidades de que las personas tengan problemas respiratorios. Las lluvias registradas en las últimas 12 horas han sido producto del avance de una onda tropical y su interacción con la tormenta tropical Nana, la cual continúa con su desplazamiento a esta hora hacia la península de Yucatán. El IDEAM lanzó una alerta ante las fuertes lluvias registradas. En departamentos como Cundinamarca, Quindío, Antioquia y el Cauca se habla de alertas rojas y naranjas. En este momento se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra 4 municipios localizados en los departamentos de Cundinamarca, los municipios de Cachancipá y Biotá, en el departamento de Quindío el municipio de Salento y en el departamento de Cauca el municipio de Timbiquí. Ante el difícil panorama se presentaría un pico respiratorio con afectación en la salud de algunos colombianos. Además, para las costas Caribe y Pacífica, las lluvias se mantendrían hasta noviembre. El uso del paraguas será fundamental. Las fuertes lluvias que se prolongaron 8 horas en Medellín provocaron emergencias como inundaciones en vías públicas, caída de árboles y afectaciones en estructuras de viviendas. En el barrio Villatina, 6 casas quedaron semidestruidas por el agua y el lodo. Allí, 2 personas resultaron lesionadas sin gravedad y fueron atendidas en el sitio. 10 árboles cayeron en toda la ciudad, uno de gran magnitud en el barrio Calasanz. En la atención de los casos solo se han atendido 2 lesionados. Se ha activado la Secretaría de Inclusión Social para atender las 3 familias. En total fueron 250 llamadas las realizadas a la línea 123 de emergencias de Medellín. La decisión del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, de bloquear la deportación del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia con la intención de enviarlo hacia Colombia ha quedado en el congelador. El ex jefe paramilitar permanecerá en Estados Unidos por un buen tiempo. Según el juez Richard Leon, quien adelantó una audiencia telefónica de emergencia en Washington, la orden del gobierno Trump de frenar la deportación de Mancuso a Italia y enviarlo a Colombia viola el derecho al debido proceso que tiene Mancuso por el caso administrativo que se le adelanta en el Servicio de Migración. Por ello, ordenó congelar el proceso y Mancuso no podrá ser deportado ni a Italia ni a Colombia. Además, el juez le dio 2 semanas a la Fiscalía y al Departamento de Justicia para que entreguen un informe detallado del estado del caso Mancuso y su proceso, pues los abogados del ex paramilitar denunciaron que la orden emitida el sábado por el gobierno Trump para frenar la deportación a Italia es ilegal, ya que está firmada por un funcionario equivocado, lo que se sumaría a una larga cadena de errores administrativos en este caso. Además, Mancuso tiene derecho a apelaciones, lo que prolongaría el caso por un buen tiempo. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Recuerden, mañana a las 11 de la mañana, nuestra primera emisión de noticias en Noticentro 1 CMI. En el Canal 1, estamos llenos de ti.